Yo no me considero propiamente un pintor, no me considero un escultor, o sea, no me considero un artista con una técnica específica. Sí me considero un investigador, ¿verdad?, que utiliza diferentes dispositivos, ¿verdad?, diferentes medios para articular, para darle corporeidad o cierto sentido simbólico y contextual a la investigación que estoy, a mis inquietudes, ¿verdad? En, en algunas oportunidades utilizo el medio de la pintura, porque yo sé que deliberadamente es un medio que tiene una tradición muy antigua, siendo que la pintura tiene una manera bastante energética y emocional de transmitir muchos mensajes, muchos conceptos. El ejercicio intelectual, el trabajo artístico es una discusión, un comentario, una investigación sobre múltiples problemáticas en el ámbito humano, en el presente, ¿verdad? Incluso cómo el ser humano se relaciona con su pasado y con lo que aspira o imagina de su futuro, ¿verdad? Y Guatemala tiene una historia muy particular que en el plano del ejercicio intelectual es muy importante asumirla, conocerla. Y cuando se habla de arte popular particularmente, pues yo no estoy muy de acuerdo con con el calificativo de arte popular, porque siento que es una manera inconsciente o consciente como de disminuir el mérito de prácticas artísticas y culturales de grupos que posiblemente no ostentan el poder económico y no ostentan, digámoslo así, la hegemonía cultural, ¿verdad?, sino forman parte incluso no de minorías, pero sí de grupos que históricamente han sido discriminados, soslayados, disminuidos, colonizados, ¿verdad? Entonces su expresión se le tiende a ver como arte popular porque podría decirse como una artesanía o como una circunstancia menor, inferior. Desde mi perspectiva, más que hablar de arte popular, estamos hablando de un arte que se está regenerando, que está todo el tiempo en constante mímesis, en constante evolución, ¿verdad? Entonces se puede percibir como algo que no es una manifestación cultural relevante, y entonces yo pienso lo contrario. Por esa razón es de que mi trabajo se acerca, digamos, a estas manifestaciones y también, por ejemplo, a toda la tradición guatemalteca de los textiles que se ven irradiados de alguna manera intuitivamente, ¿verdad?, o asimiladamente dentro de mi pintura, algunas iconografías contemporáneas y ancestrales en mis esculturas. Hay una obra para mí muy especial que se llama Transfiguración de Cuculcán. Es una marimba, es una nave tecnológica artesanal imposible. Son todos los anhelos, son todas las ficciones, todas las circunstancias histórico-sociales de Guatemala condensadas en esta obra. Aparte, la utilización de las espinas tiene una bifurcación semiótica para mí muy importante. La piel del árbol sagrado de los mayas, ¿verdad?, que es las espinas, el árbol joven de la ceiba. Ya posteriormente, en el choque con Occidente, ¿verdad?, con lo que América Latina vivió y padeció hasta el día de hoy, ¿verdad?, con sus consecuencias actuales de lo que se le llama o se le decide llamar conquista, surge otro imaginario, el de las espinas, que es el punto de vista católico. Me interesa
problematizar ese ícono como un referente para mí muy emotivo de lo que hoy conocemos o entendemos como una circunstancia mestiza desde los países latinoamericanos. A mí me interesa mucho producir mi obra desde el territorio de la pintura, desde el territorio de la gráfica, del territorio de la escultura, ¿verdad? Son los medios con los que yo me he sentido bastante cómodo y con los que yo siento que son, digamos, con los que yo encarno una relación emocional y de identificación muy profunda. Y yo te puedo decir que es menos el tiempo el que yo dedico a producir físicamente una obra, pero estoy el 99% de manera abstracta produciendo en mi mente, hilando conceptos, hilando contextos, símbolos, información, para posteriormente amalgamarla en un proceso, en una obra, en la corporeidad de una circunstancia o actividad artística. Pero eso, te puedo decir que incluso hay muchas piezas que yo las voy haciendo como todo, como procesos preparatorios, ¿verdad? Que no tienen aparentemente un final inmediato, ¿verdad? Los voy haciendo como un registro bastante lúdico e impulsivo, inacabado, ¿verdad? Y posteriormente, ya lejos de esa circunstancia como inconsciente, voy retomando algunos archivos, algunos bocetos, algunas grabaciones, algunos textos, para retomar ya en otro momento, con otra afinidad de sentidos, la depuración de una idea o de un concepto. Para mí es significativo es que cuando yo estoy desarrollando una obra, trato la manera de que no queden únicamente en una pieza aislada, sino yo hago toda una investigación, y esa investigación o momento particular que estoy viviendo lo registro con un grupo de obras, ¿verdad? Que quizás tienen a nivel formal o a nivel físico digamos, un anclaje entre ellas. Esas estrategias o esos dispositivos para mí son muy difíciles de concluir, ¿verdad? Como el título de una pieza, el título de una exposición es algo para mí muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Es algo que el título debe ser una obra, debe ser un pequeño poema, ¿verdad? La parte conceptual de un proyecto artístico es lo más difícil, ¿verdad? Incluso te puedo decir que quien haga el proyecto, o sea, en este momento, quien produzca una obra con sus manos, eso ya no es importante. ¿Crees que eso ya no tiene un valor? Eso ya no, para mí ya no tiene, o sea, digamos, por ejemplo, la parte del concepto, el sentido poético y conceptual de una obra es lo que encarna toda su fuerza semántica, conceptual, histórica, antropológica, psicológica. Pero la persona que produce esa parte técnica, artesanal, manual, puede ser algo que ya en el presente o desde hace muchas décadas, ¿verdad? Puede ser algo direccionado para que no haya una interpretación que no sea la del artista, sino que se efectúe, digamos, un proyecto al pie de la letra como un plano de arquitectura, ¿verdad? El proceso de integración plástica en la casa del ingeniero Carlos Raúl Montes lleva por título Estación Transparente del Deseo. Es en su mayoría integración plástica y mural con mosaico de azulejo y esculturas metálicas con policromado industrial. Reúne diferentes murales que han ido integrando sustancialmente toda la arquitectura que se ha ido integrando de manera orgánica en los diferentes taludes y pendientes de esta arquitectura, de esta casa, como un único lenguaje que está
comunicando, como una única experiencia multisensorial en un espacio bastante orgánico de manera topográfica y simbólica también. Hay una cosa muy importante para mí dentro de mi práctica, dentro de mi proceso, es que, digamos, yo vengo de la escuela de arquitectura. Yo siempre he admirado a los artistas que han tenido un deseo por integrar los símbolos, la composición, una experiencia visual o simbólica, poética visual, hacia y desde la arquitectura. Pero estamos viviendo en un momento cultural, sociopolítico, socioeconómico, pienso muy decadente, muy difícil. Pienso que el arte tiene que apelar nuevamente a la poesía. Entonces, esta obra tiene su génesis en la tradición visual de Guatemala. Esta obra es una postproducción, es una resignificación, es una mímesis de los símbolos contemporáneos, de la yuxtaposición, en cierto sentido, agresiva y volátil de una imagen, simultáneamente sobre los diferentes taludes de nuestra historia, ¿verdad? Del proceso de colonización, del proceso de mestizaje. Y principalmente de la herencia que tenemos de los pueblos originarios de América y de Guatemala. El mural para mí es como una experiencia, es como un habitáculo, como un espacio penetrable, ¿verdad? No solamente es un espacio bidimensional, sino es un espacio habitable. El trasfondo o el telón de fondo de esta obra es ese deseo de conquista que el ser humano ha tenido, muy latente inherentemente en todo su desarrollo cultural y en toda su decadencia, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al final a esta primera apoteosis de esta obra, digamos, vemos el ser humano máquina, vemos el ser humano arquitectura, vemos el ser humano ícaro, ¿verdad? Sobre los mitos, sobre la tradición oral, sobre elementos vernáculos. Quiere decir una visión hegemónica, occidental en cierto sentido, ¿verdad? Económicamente o militarmente poderosa, sobre las especificidades de culturas que en este momento están buscando una reivindicación por tener una voz legítima y propia, al margen quizás de un mundo neoliberal, de un mundo evidentemente capitalista.